Hola, mi nombre es Merce y llevo más de 10 años trabajando con programas de SAGE. He realizado una serie de vídeos que están orientados a ti, que tienes Conta Plus y Factura Plus, y no te has atrevido a migrar a SAGE 50 Cloud. O a ti, que estás buscando un programa de gestión y contabilidad y no sabes cuál elegir. En este primer vídeo quiero enseñarte 4 puntos esenciales de SAGE 50 Cloud, que facilitan su manejo y que suponen una gran mejora frente a los programas Plus. Pero te recomiendo suscribirte a nuestro canal para que conozcas otras opciones del programa y no olvides pinchar en like si te ha gustado mi explicación. Comenzamos. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre los escritorios. Cuando estábamos en Factura Plus o Conta Plus, el escritorio era estático. En las versiones Elite podías personalizarlo, añadir o quitar módulos, pero no dejaba de ser opciones propias del programa. Sin embargo, en SAGE 50 el escritorio es completamente personalizable. Puedes gestionar el escritorio como quieras, añadir enlaces a páginas web, crear accesos directos de botones en la aplicación, gráficas, estadísticas, ratios, todas las utilidades que manejas en el día a día con el programa. Los escritorios son personalizables por usuario y por módulo. De esta forma podría tener escritorios diferentes para el apartado de contabilidad, para el apartado de ventas, de compras, de amortizaciones o lo que necesite. Otro punto importante y diferente es el tema de las búsquedas. Cuando estábamos en Plus, las búsquedas se hacían más lentas y era costoso encontrar un registro. Aquí en el listado de clientes, si nosotros queríamos buscar un cliente de forma directa, podíamos hacerlo por cualquiera de estos 4 campos. Si queríamos buscar por uno de ellos, el programa nos ordenaba el listado por ese campo y así nos permitía buscar. Siempre buscaba por el comienzo, de forma que si yo escribo María, me va a buscar el primer registro que encuentra con María y de ahí pues todos los demás. Pero no podría encontrar en un cliente que tenga contiene. Si quiero buscar por otro campo o por el contenido del mismo, tendría que hacerlo a través del botón consulta, que era un poco más complicado de utilizar. Teníamos que elegir el campo por el que íbamos a buscar, decirle la condición y buscar el campo. En todo caso, cuando buscaba por aquí, el programa me ofrecía una ventana muy pequeña con los datos y luego cuando veía el resultado podía pinchar doble clic y accedía directamente al listado anterior. Todo este tema de búsquedas en SAGE 50 Cloud cambia mucho. Si nos encontramos igualmente en el listado de clientes, podemos buscar el cliente por uno de los campos que se nos ofrecen en pantalla. Son más de los 4 campos que teníamos en Factura Plus. Aquí podríamos buscar, por ejemplo, por el teléfono, por el mail, incluso por algún campo de tipo observaciones. Si queremos buscar por el nombre, encontrará solamente los registros que contengan esta palabra y de esta forma nos es mucho más claro el encontrar lo que queremos. Además podemos hacer búsquedas encadenadas. Si ahora del resultado queremos también buscar por otro campo, solo tenemos que situarnos en el campo y escribir. Y de esta forma nos estará localizando los registros por 2 campos. Como veis, es muy sencillo encontrar un registro desde estas pantallas. Os voy a enseñar otro cambio importante con respecto a la línea Plus. Es el tema de los informes. Las estadísticas o informes que se ofrecían en Factura Plus tenían una serie de carpetas donde tú podías acceder a alguno de los informes que venían con el programa o en la línea Elite crear el informe. En los informes del programa tenías que saber más o menos de qué tipo era e ir buscando por los grupos de carpetas. En todo caso, en cualquiera de los informes que teníamos, podíamos acceder al informe filtrando pues, por una serie de campos y luego decidir si lo queremos ver en pantalla o lo queremos exportar ya directamente a uno de estos ficheros. Cuando sacábamos un informe en pantalla, la información que nos daba era estática. No podíamos hacer nada con ella, salvo imprimir o exportar a Excel, pero no nos dejaba hacer nada más. En SAGE 50 los informes o listados cambian mucho. Lo primero que vemos es que los listados están orientados al módulo en el que nos encontremos. De esta forma, si estamos en ventas, los listados que nos ofrece es de información relacionada con las ventas. O, por ejemplo, en contabilidad, listados propios de contabilidad.
con lo que así nos es más fácil buscar la información. Colocándonos en el módulo que queremos, podemos ya buscar el listado. Y sobre los listados que estamos buscando, también nos ofrece la posibilidad de filtrar antes de mostrar la información, pues por una serie de campos. Una vez tenemos la información en pantalla, podemos hacer más cosas. El listado no es estático. Nosotros podríamos entrar directamente en un registro de los que nos aparecen y ver, por ejemplo, el documento. Así, si estamos sacando listados de tipo mayor, podríamos acceder al extracto de la cuenta o al asiento contable. O si en el listado nos aparece información del cliente, podríamos ver su ficha. Otra cosa que puedo hacer en los listados es organizarlo como yo necesite. Puedo mover campos de posición, hacerlos más grandes, más pequeños. Puedo añadir campos si me falta alguna información o necesito sacar más datos. Puedo hacer búsquedas sobre el propio listado para tener la información más controlada. De esta forma me señala lo que está encontrando y me es muy cómodo resaltar líneas que estoy buscando. También puedo crear condiciones en los listados. Por ejemplo, una condición muy típica es buscar los documentos pues, por el importe, un determinado importe, o decidir si quiero ver de alguna forma los que superan cierta cifra. El programa nos permite a través de códigos de color que aquellos que cumplen la condición se muestran de un color o de otro. Y todo esto es muy fácil manejar por cualquier usuario. Además, el informe en pantalla, una vez que lo tenga configurado a mi manera, puedo guardar esta configuración para utilizar posteriormente en el mismo informe, o también puedo exportar los datos a cualquiera de los formatos que se muestran aquí. De esta forma tengo una gran ventaja relacionada con los listados o los informes. Otra característica que os voy a comentar es la facilidad o la ventaja que tenemos el que tengamos todas las opciones integradas en la misma aplicación. En FacturaPlus o ContaPlus teníamos dos programas. Los dos programas podían estar unidos de forma que al estar unidos las facturas que teníamos en FacturaPlus pasaban directamente a ContaPlus y nos generaban los asientos. Pero los dos programas trabajaban de forma independiente. Entonces la información no era fiable al 100%, porque nosotros en FacturaPlus podríamos, por ejemplo, cambiar el estado de una factura y marcarla como no contabilizada, cuando no era cierto, porque si nadie borraba el asiento, ese asiento seguía estando. Y esto nos hacía que luego la factura se pudiera volver a contabilizar y nos quedaría duplicada. Cosas que también nos ocurrían en FacturaPlus era el tema de localizar documentos. Por ejemplo, si estábamos en un listado de albaranes de venta, podíamos ver si un albarán estaba facturado o venía de un pedido. En la información que nos mostraba en la pantalla veíamos el número de factura, de forma que si queríamos luego acceder a la factura tendríamos que entrar en el listado de facturas y buscarla. O cosas como, por ejemplo, saber la información relacionada con la deuda de un cliente. Si teníamos aquí en la lista de clientes y queríamos ver algo relacionado con el cliente, teníamos el botón opciones, el documentos. Y aquí veríamos todos los documentos que hemos realizado con ese cliente y también la parte de recibos. Veíamos si estaban cobrados o no, pero en todo caso no nos mostraba ni nos dejaba aquí marcar como cobrado ni nos mostraba el total de la deuda pendiente. Este tipo de cosas mejoran mucho en Sage 50, porque lo primero que tenemos que ver es que Sage 50 Cloud es una aplicación que tiene todos los módulos integrados bajo el mismo entorno. Entonces, de esta forma, si nosotros tenemos una factura que ya está contabilizada, directamente desde el propio documento podemos acceder al asiento contable. Si el asiento contable quisiéramos manipularlo, en ningún caso nos va a dejar borrarlo, porque viene de una factura hecha en gestión. Lo mismo que si queremos borrar una factura que está contabilizada, el programa lo detecta y sabe que tiene que borrar también el asiento contable y las previsiones creadas para esta factura. Así como si la factura tiene parte cobrada que no nos va a dejar borrarla. Todo este control lo tenemos porque está todo integrado en la misma aplicación. Otra cosa que vemos aquí también es la facilidad de movernos por los documentos.
Por ejemplo, si estamos en un albarán que ya está facturado, podemos viajar fácilmente a la factura en la que se ha convertido, o si el albarán viene de un pedido, viajar a la factura, al pedido del que venía. Tenemos la información del documento origen o del documento destino. Aquí pinchando doble clic accederíamos a la factura e igualmente pinchando doble clic accederíamos al asiento contable. O también la opción de ver información desde las fichas de los clientes o desde la propia factura. Si entramos en la ficha de un cliente y queremos consultar su deuda, tenemos opciones que podemos realizar. Por ejemplo, consultar las previsiones. Nos mostrará en pantalla por defecto todas las previsiones pendientes con el cliente y ya directamente trabajar con ellas. Podemos marcarlas como cobrado, remesar, etc. Esto es muy sencillo de manejar desde las fichas de los clientes, desde el propio documento, accediendo también a las previsiones de cobro o pago, a los asientos de contabilidad, a otras ventas que hemos realizado y ese tipo de cosas. Como veis, el manejo entre las ventanas es mucho más cómodo porque no tenemos que estar saliendo constantemente de la ventana que tenemos abierta. Y hasta aquí es lo que os tenía que enseñar hoy. Como veis, son muchas las mejoras que consigues con Sage 50 Cloud, así que no dejes de ver el resto de vídeos. De momento me despido. Hasta el próximo vídeo.